Me da frío y eso, ¿sabes? Joder, qué coñazo. ¡Ay, encima! abajo! Por favor, vamos. Cosas de chicas, que si los problemas de las chicas, y no sé qué. Y yo quiero problemas ya de colegas. Por el viaje que nos queda, que sigamos. Claro, las chicas son demasiado sexys. Tampoco ya cansadillo de tanta feminidad y tanta braga pululando por ahí. Pero venimos sin dinero. No me quitas. Estamos organizando una fiesta. Y el reto es eso, organizar una fiesta hoy. Necesitábamos algo dulce para endulzar el día también, que estaba un poco triste. Flipando, chaval. Pues hay que... su sanción, eso es así. Qué bonito. Eso de actitud que a mí me gusta. No es aventura, es... brutal todo. Llevo unos días con el estómago súper mal y... Hay dos noticias, una buena y una mala. Los vasos no los podemos llevar, los tiran. ¿Qué quiere caña? A ver. No, a mí hoy no me apetece ir a casa de nadie con mi ropa sucia a decir a nadie que me lave mi ropa sucia. De los tractores, algo de gasoil para poder llegar. Ya está, Yoli, o sea, es que no vamos a llegar a un punto de entendimiento ya. A trabajo en la granja. Nos quedan cerezas. ¿Qué te comiste tú? Oye, Y no compartiste. Que está lavado, Finolis de la... Ya estoy harta de tanta pijada, de tanta historia, de tener que aguantar. ¿Dónde te acabas de meter? La semana pasada estuvimos muy cerca del desastre, así que quién sabe lo que nos deparará el día de hoy. ¿Habrán limado asperezas Lore y Yoli? Por lo pronto, menudo sitio que han escogido para pasar la noche. ¿Tenía que ser en medio del puerto de Muxía? ¿Por qué no en un vado permanente ya puestos? Vaya, parece que no somos los únicos que se han dado cuenta. Abran paso a la autoridad. La policía, tío. Jorge. Hola, buenas. Mira, aquí no se puede pernotar, ¿eh? Jorge. ¿Qué? Que no podíamos dormir aquí, está aquí la policía. No jodas. Sí. Yo cuando me despierto, bueno, tú estabas, Rocky. Cuando me despierto y veo a la policía me quedé como Jorge, la policía. Claro, estás en una zona del puerto. Vale. Tienes que dejar esta zona, ¿eh? Ah, vale. Sí. Van a venir los barcos para... No somos de aquí. Pues... Vale, ¿Tenéis la documentación por ahí? ¿Del coche? Sí. Sí. A ver. Con lo que me los contaba era... 5 golpes súper secos en la ventanilla. El siguiente escucho que sale a la puerta y me dice Lore... Jorge, la policía. ¿Qué policía ni qué policía? ¿Quién conduce? Yo. ¿Es conductor? Sí. ¿Permiso de conducción ahí? No, la verdad es que no. El carnet de conducir no lo tengo yo aquí. ¿Y eso? ¿Qué? ¿Y eso? No, porque lo tiene... Bueno, Si eres el conductor... Yo decía, ¿esto es una cámara oculta o algo así? Fijo. No, a ver, era el puerto, estaba visto que algo así iba a pasar. Huya. ¿Cómo? Huya, como el río, con H y sin H. Sí. Un momentito, ¿vale? Sí, no. La furgo no corre, a mí el radar no me coge, pero por otras cafradas sí que me multa. Hola, buenos días. Hombre, a ver, Mira, pasamos la para noche confirmar aquí. un DNI, si lo tiene en vigor o no, o si posee este individuo el DNI. Nosotros Sí. no hay problema. 011, Zulu. ¿Cómo que Zulu? Yo no soy Zulu. Sí. ¿Qué? Jorge García Ulla. De repente asomo desde la cama de arriba y veo la placa, policía local. Y yo, mi madre, ¿qué pasa aquí ahora? Pues lo dicho, tienen que abandonar la zona, vale. Sí, ya recogemos el tenderete y ya... Que después ya miras, tienes el parking a 50 metros, ya pudimos haber parado allí. Pero no tenía ni idea, la verdad es que ni lo pensé, no lo pensé. Pues el informe por ordenanza municipal son 100 euros. Son 100 euros aquí. Sí, es que nuestras caras en ese momento tenían que ser, pero de un poema. Pena total, aún por encima de ir sin dinero y todo, aún nos vamos a casa debiendo dinero. Entonces,
pasaría a cubrir el correspondiente boletín de denuncia, ¿vale? ¿Pero va a caer multa? 100 euros. Pues que no tenemos... Eso ya te digo, no es mi problema ya, ¿eh? Si una multa de la hora, que si una multa de Guardia Civil por hacer una cafrada o un cambio de sentido, que no sé qué, no sé cuánto. Y llevo ya 3 meses que... Estoy cumpliendo con mi trabajo. Tienes que comprenderlo. Ya, bueno. ¿Eh? No, que es lógico, sí, si ya no podemos dormir allí y es motivo de denuncia, pues habrá que denunciar, no queda otra. Claro, a ver, si nosotros incumplimos una norma, pues como las de la condenada Carolina, pues hay que... su sanción, eso es así. Si yo lo infrinjo, pues yo lo pago. Pero es la primera vez que estamos aquí, no podrías... O sea, nos vamos ahora, no sabíamos nada. Si lo supiéramos es que no nos habríamos puesto aquí. O sea, Pues, ¿qué quieres que le diga? Yo... Son 100 euros y ya... No tenemos dinero, ¿qué vamos a Pero hacer? que dijimos, es que es ni que no documentación tenemos dinero. llevábamos encima. Vale. Vale, Tenéis que abandonar la zona ya, ¿eh? Vale, sí, sí, nos no, ya vamos recogemos ahora, esto Si ahora. queréis a la zona ya, es una zona portuaria. Vale, van a venir ahora los barcos a descargar. Y tiene que estar esta zona y la otra, contigua, tiene que estar libre. Vale. No, ya recogemos esto en un periquete, ya esto ya nada, en 2 segundos ya no estamos, ya no nos ves. Vale, Ya no perfecto. nos ves. Venga. Venga. Pero ya, ¿eh? Vale, sí. Venga. Después ya de día, mira ese sitio, estamos donde atracan los barcos. Ahí van a parar los barcos, van a sacar las cestas con el pescado y estamos nosotros. Ahora no es para lamentarse, ahora lo he hecho pecho. Ya, pero son 100 euros. Que volvemos a casa con menos tanto. Que te multen con 100 euros es para poner cara de... Dios, Hombre, y mío, encima estábamos yo estaba durmiendo y nos asustadísima. despertamos. Así pues... Yo si fuera policía os multaba por 200 pavos. Tú sí, aún nos dabas unas hostias. Venga, pues levantaros, que nos tenemos que ir ya. ¿Pero puedes conducir con nosotras así? No, sí, venga, para que me caiga otra. Venga, levanta el culo. Jorge. Espera que voy a tirar todas las mantas hacia atrás. Miren, vamos a pasar, perdón, la denuncia, vale, no pasa nada. Ah, guay, estupendo, mejor. Y nada, si abandonáis ya la zona, pues... Sí, no, ya nos vamos ya, nos vamos ya. Sin problema ninguno. Vale. Y eso, cuanto antes... Sí, no, ya está, ahora ya ponemos el asiento bien para que vayan sentadas y ya arrancamos. Igual recapacitó, no sé, pero muy majete el hombre que, eso, fue al coche, iba a marchar y pues mira, bueno, a ver, ponemos la multa, pero iros ya. Vale. Bueno, pues muchas gracias. Venga. Gracias. Venga, ponga ahí el... Vámonos, da igual, vámonos. Venga, arranca. Vámonos. Que tenéis que marcharos ya. Y nosotros, vale. Y salimos corriendo. Vaya pasada, chaval. Yo también estoy flipando que nos acabamos de librar de una. Una zafada, ¿eh? Era la coñita de llegar a casa, que fue una receta. Pero bueno. se portó- Fácilmente, ¿eh? Sí, no, estábamos multados, no sé por qué cambio Fácilmente de... porque Joder, aparcamos de donde opinión. nos da la ¿qué gana. digo yo? O sea, no teníamos ni idea y no somos de aquí, estamos un poco perdidos. Ya, después nos fuimos, es que después aparcamos ahí, después la cambiamos para dormir. Presión por encima. Tenemos que volver a casa con menos 33 tú, menos 33 yo y menos 53 tú. Yo ya... Por lo menos ahí cambio de opinión. Pues yo ya me había... Yo no, Multado, ¿eh? multado. Sí, se fue. En plan, son 100 euros, esto es mi trabajo y os quedáis con la multa, arreglados para pagarlo. Sí, está claro. Ah, pero zafado. Bien. ¿A dónde vamos? Vamos al monasterio de aquí de Muxía y nos cambiamos allí porque desayunar algo, lo que nos queda, las magdalenas del hotel y tal. Monasterio de la Virgen de Barca. Qué bonito. Gigi, Jojo, Lala, let's go, Geronimo. I'll get you out of here. Vamos. ¿Estáis vosotros? There's too much talking in this atmosphere. 'Cause ¿Queréis vuestro momento íntimo ahora ahí dentro o qué? ¿Sí? my baby gonna get a lot of me. Ooh. She goes Gigi, Jojo, Lala, let's go, Geronimo. Gigi, Jojo, Lala, let's go, Geronimo. Hay baños, ¿eh? Abre. Abro. Abre. Hay baños. ¿Cómo estáis así? No sabemos Sí. qué ponernos. Es que no sabemos muy bien.
que ponernos. Y hemos llegado a una conclusión. Hay baños ahí, ya os lo digo ahora. O sea No, que- no. ¿No qué? No cierres. ¿Por qué? Que hemos llegado a una conclusión. ¿Nos Ah, quieres ¿qué pasa? escuchar? ¿Qué? Vamos a hacer un cambio de roles. Cambio de roles. Hoy yo me voy a vestir de Yoli y Yoli se va a vestir de mí y nos vamos a imitar la una a la otra. Y os vais a imitar la una a la otra. Joder, qué coñazo. Así que... Va a ser divertido. Tantas, las chicas ya me empiezan ya un poco ya... Yo, por ejemplo, ya me desperté y ya fue como... Ya me empiezan a cansar un poco, la verdad. Hoy, con mi buena noche que pasé, con todo mi tal... Para eso, es para que te rías. para que te animas. Ya verás cómo te Ya vas a verás. reír la una de la Ya otra. verás, ya verás. Está todo pensado. ¿Ves? No se os puede dejar solas, coño, que empezáis a A ver. pensar de más y tal. Jorge está un poco de bajón, pues decidimos entre las dos hacer tregua y algo divertido. Empezó con la ropa. Dijimos, venga, vamos a cambiaros la ropa. Bueno, ¿qué? Vamos. Espera, que me estoy colocando. A ver, Yoli, siempre te dando, ¿eh? Joder, que si tengo mal el lazo, tengo mal el lazo, punto. Venga, vamos, vamos. ¿Pero dónde hay que ir? Donde quiera que esté, espero que haya un espejo. No puedo. Con dos chicas, está siempre cosas de chicas, que si los problemas de las chicas, y no sé qué. Y yo quiero problemas ya de colegas, de hablar de cosas de colegas. Estoy un poco ya cansadillo de tanta feminidad y tanta braga pululando por ahí. ¿Quién despide ahora? Cuidado. Qué tontita ella. Los manitas. Los bonitos. Ay, me queda la barriga, Qué tontita eres. Y aparte de la ropa, que queríamos pues cambiarnos un poco los roles y estar siendo Yoli yo todo el día y yo Yoli todo O sea, el día para animar El un rollo poco es que a ella Jorge. va a hacer de mí y yo voy a hacer de ella. Es el mismo espejo. ¡Qué viento me está volviendo loca! ¡Vámonos! ¡Relájate! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Pero cállate porque quiero una granja! ¡Quiero animalitos! ¡Vamos, vamos! ¡Que quiero animalitos! ¡Quiero animalitos! ¡Ay, venga, abajo! ¡Por favor, vamos, por favor! Es que no sabéis el ilusión que me hace, porque yo de infancia también... She goes Gigi, Jojo, la la, let's go Geronimo. Gigi, Jojo, la la, let's go Geronimo. Do it all for love, la 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 la. Hace sol, que eso es lo que importa. Me falta, tenía la comida en la garganta, me tuve que tomar la... Es que también tú te costaste poco tiempo después de llegar Sí. con la cena ahí. Estaba cansado, tío. Empiezo a acumular ya cansancio de narices, tío. Kilómetros, no sé qué, tensiones, ¿sabes? Altibajos emocionales. Ya empieza... Todo pasa factura. Sí, un poco sí, Claro que quiero tocar. Yo doy mi toallita. La María se fue buscando el sol en la playa. Ya está, ya está, ya está. Y si vemos que hace mucho frío en la playa, Nos hacemos un picnic. Llegamos a hacer, la playa tampoco es que me apeteciese mucho, de que tampoco está muy guay y tal, pues estaba un poco de bajoncillo y va, estas querían ir. Pues Yo lo que voy a hacer, me da frío y eso, ¿sabes? oíste, sí, lo que voy a hacer, como tengo ese día bastante rarete, digamos que la compañía humana en este momento me está desagradando bastante, que es mentira, no. Que va, que es broma. No, pero... ¿Eh? Que va, no, que es coña, pero voy a dar un pirulo por cero si no os importa. Tiene que tapar los cables. No, de verdad, me enciendo a mi aire hoy, quedando así un poco rarete, dándome de morriñento. ¿Pero qué quieres dar? Que no te entendí. ¿Eh? No te entendí lo que Voy a dijiste. dar un paseo por Ah, y por quieres Fez. estar solo, en resumidas cuentas, ¿no?
Ah, bueno, sí, básicamente. jolín. Si nos importa, vamos. Ah, no, para nada, para nada. Jorge parecía que no levantaba el ánimo a pesar del cambio de roles que habíamos hecho y todo esto, pues que, bueno, sí, en el momento se había reído, pero luego había vuelto al estado de ánimo un poco bajo. Bueno, pues voy a pirar entonces, si nos importa. No, bebé. Pero nos quedamos cuchicheando Aparte, esa cosas playa tampoco de me cuña chicas. mucho. ¿Qué? Son playas de olas, sin edificios al lado y tal, esto es me agobia. Yo me fui a dar un paseillo por ahí, por cerca, parecía un montón que no estaba por allí, a ver un poco, las zonas del pueblo, airearme, oxigenar un poco el cabezón este. Pírate ya, anda. ¿Qué te pires ya? Eso digo yo. Me vas a echar de menos al minuto 3 que saca por ahí. Pero es que están... Quiero ir, me voy. Pero también me da cosa dejaros solas. ¿Estaréis bien? ¿Quedaréis bien? Que ¿no? sí, no te va a pasar nada. Vale. Venga, Bur. Chao. ¿Qué le pegó a este? No sé qué le pasa. Qué raro Jorge, ¿no? Ya. Es que además lleva todo el día así, desde por la mañana. Ya se despertó. Ya me dijo cuando se despertó que se encontraba así medio hecho. Ya despertó un poco rancio. Y nos quedamos nosotras solas porque él decidió marchar a dar un paseo y distraerse un poco y estar un poco solo, que también le viene bien, que es normal. A mí me dijo algo de que echaba de menos algo, pero que no sabía qué. Echará de menos estar a su rollo, Y se van por encima la pelea de ayer y todo, se le habrá juntado todo y está. para echará de menos a sus amigos, a sus colegas, de estar en plan, él solo, en la furgoneta, de su espacio. Que se me ocurre que podríamos hacer alguna tontería en algún trayecto. ¿Cómo qué? Hacer en plan una canción. ¿Conoces el Mama Lover? La canción esta que van las chicas en el coche haciendo el tonto y tal. Sí, sí, Le sé podríamos cuál es, hacer cuál es. algo así, en plan de sorpresa, sin que lo sepa. ¿Tú crees? Oye, por probar. Ya, pero ya sabes Él va a cómo saber es. que lo hacemos para animarle, en plan así, última tontería, último intento para que se ponga bien. Se me ocurrió que siendo dos chicas yendo en la furgoneta, que era un poco el formato del videoclip, pues que podíamos hacerle algo así pues para intentar que se riera, que bailara un poco. Ya, pero a mí no sé qué me da, ¿eh? No hace falta ponerla alto, o Mira sea, que- hacerle un poco mira, el ya tonto. pero es que yo no es alto, ¿sabes? Porque yo ya no me atrevo a tocar en la furgoneta, porque es poner una canción y es que no sé, no me hace gracia lo del rollo allí, como en el vídeo, las tres chicas así súper un poco exageradas, por no decir otra cosa. Y a mí no me hace gracia, y de hecho estuve diciéndole en plan, va, pero yo no sé si a Jorge le va a gustar la idea o él se enfada, un poco para quitarle la idea, pero no hay manera de quitarle la idea. Como no tenemos chupa chup, lo hacemos con Teresa. Ni de coña hago yo cosas así. Pues se lo tomó como que teníamos que hacer ahí casi como una danza erótica ancestral. Y no es así, es hacer el tonto en la furgoneta y bailar y cantar y ya está. Mama love te fire, te fire, te Pero fire. yo no me sé la canción. Tú haces playback y cantas lo que te parezca. Verás, así. Pero hay que hacer coreografía, en plan como las chicas que hacían. Pero no practicamos, hacen un practicamos. rollo con las gafas y así, en plan tal. La idea es pasárnoslo bien los tres, hacer el tonto un poco, no en plan como el vídeo, porque es que el vídeo es demasiado exagerado, las chicas son demasiado sexys. Y entonces ese no es el punto de esto, el punto es divertirnos, pasárnoslo bien y que Jorge se anime y se venga arriba. No, no es con gafas, es con chupa chups. Hoy lo que te quiero yo decir, Para decirte muchas cosas. escúchame cosa bella, Sabe que me vuelves loco. lo que yo siento por ti. Mami. Oye mami, de Rico, dile que seguimos vacilando. Mami, ok. Quiero rayos de sol tumbados en la arena y ver cómo se pone tu piel dorada y morena. Ahora sí. Quiero rayos de sol tumbados en la arena y ver cómo se pone tu piel dorada y morena. Quiero rayos de sol tumbados en la arena y ver cómo se pone tu piel dorada y morena. Y hoy tenemos nuestro compañero que está de está muy bajón, triste está hoy. triste. Que me enfadé un poquito, pero bueno, cosa de momento también. Si tratamos como un personal como una competición, lo que quieres es ganar. Sergio, hey, ¿qué pasa, caraculo? Para por la noche.
No es aventura, es... brutal todo. Decisions, let's just ride this way for a little while. We've got time, and we're bound to have collisions. Let's not worry about it, not right now, 'cause I'm here with your love always, and I wanna keep it safe in my own hands. Perdón que os interrumpa. Una cosita, estoy haciendo un viaje, bueno, una furgo, sin pasta, sin móvil y sin medios. Y, bueno, me paso por el Ancoradoiro, por Lariño, que tengo unos amiguetes allí. Y era por si me podéis dejar hacer una llamadita breve de teléfono para organizar allí que me salga al camino para ver si los puedo ver. Me entró un poco como la morriña de avisar a los amiguetes y me fui un poco de listo ahí y se metió por empezar a pedir móviles por la calle a todo ese andante. Vale, gracias, tío. Marco, Blackberry, vale, tío, los números están... ¡Sergio! ¡Ey! ¿Qué pasa, caraculo? Estoy en C, voy a ir hasta el Ancoradoiro. No puedes. Qué pringado. Qué pringado. Bah, qué pringado. Bueno, vale. Abur. Chao. Cuídate. Chao. Hola, buenas. Hola, ¿Qué tal? Tenemos aquí la gente que está sobreviviendo a los malos tiempos que está pasando Tenemos Galicia. cara de supervivientes, ¿no? Ya se nos nota en la cara. No, en la cara no, que no tenéis cara de Venimos a pedirle un hambre. favor. A ver si puedo. Muy Y bien. hoy tenemos nuestro compañero que está de Está muy bajón. triste Está hoy. triste, está en plan Desanimado, y fuimos a la queremos playa y se fue. Entonces queremos hacerle una broma. una broma. Estuvimos un poco maquinando la broma que le íbamos a hacer a Jorge en el coche y necesitábamos algo dulce para endulzarle el día también, que estaba un poco triste. Entonces queremos animarlo. Queremos animarlo y endulzarle la vida. Claro, entonces necesitamos algo dulce, un chupa chups o algo que podamos utilizar nosotras para gastarle la broma a nuestro amigo. Pero el niño tiene ganas de dulce. Lo mejor es un chocolate. Pues si tiene también nos llevamos un chocolate, yo bromas le Ahí echo. estás tú por detrás, pillando más retaguardia. Amigo, perdona. Una cosilla. Buenas, ¿te puedo pedir un favor? Por si me puedes dejar hacer una llamadita a un amiguete que voy a pasar ahora por su casa, que me queda de camino. No tarda nada, es un... Oye, ¿dónde está? Hasta que voy para ahí. ¿Tienes tarifa plana o te machaco el saldo? No, no machaco nada. No, vale, guay. Desviar llamadas... Raciñas, tío. Chaca ahí. ¿Qué pasa? Soy Ulla, tío. Un chico aquí en C me dejó el teléfono, hombre. A ver, rápido, que no es mi número. ¿Qué te iba a decir yo? Mira, estoy en C, tengo algo de gasoil y voy a ir hasta el Ancoradoiro. Hablé con Marquitos, claro, que tampoco pedí muchos teléfonos, y digo, oye, organiza algo por ahí, a ver si hemos juntado a alguien y hacemos un churrasquito ahí en el Ancoradoiro y tal. Vale, a ver lo que tardo. Voy a ver si doy zafalgue. Venga, vale. Abur, yogur. Venga, chao. Chupa chups no tiene. No, es que caramelos no tengo. No, bueno, nada, chocolate no vale. El chocolate también, la barrita de chocolate. ¡Ay! ¡Gracias! Cuando le hagamos la broma le diremos. No paséis hambre, que unos bocatas os los hago yo, ¿eh? Ay, pues también, porque no Estemos hemos sin comido, comer. Yo solté un puf. Es que no comí en todo el día. Y entonces la señora me escuchó y enseguida me dice, pero la gente no puede estar sin comer. ¿Cómo que estáis sin comer? Estamos sin comer Estamos hoy. sin comer hoy porque ¿No os dieron de comer? no hemos encontrado dónde comer, entonces... Nos comimos ¿Y no comisteis fruta. nada de verdad? Estuvimos con prisas y llegábamos, fuimos ¿Qué a la queréis? playa. ¿Queréis la tortilla que tengo yo ahí, un poco de pan sí. para picar? ¿De verdad? Sí, Claro. puede ser un bocadillo de tortilla que haya por Sí, ahí. Es que un ¿qué hay? bocadillo para cada uno, no sé si me llegará el pan, pero sí. Pues Pero tráigala para aquí, que ya repartimos nosotros, mujer. La verdad que nos está todo genial, y nos vino genial porque llevamos todo el día sin comer. ¿Sabe usted que me ha alegrado el día? O sea... Hambre no se puede pasar, porque yo tengo un hijo por aí, yo misma non sei lo que me puede pasar mañana. Eu son gallega, pero se tiña que estar no Parlamento polo ben que falo, de verdade. No, señorita, De verdad, y yo la apoyo. de verdad, De verdad, de verdad.
Bueno, nos sacó una tortilla a la que solo le faltaba un trozo, nos cortó una baguette para las dos y nada, estuvimos allí haciendo como que escuchábamos a la señora porque es que estábamos muertas de hambre. A ver. Sí, un segundo, no tardo nada. ¿Tienes tarifa plana? Sí. Sí, entonces este sí que tardo. No. ¡Ey! ¿Qué pasa? ¿Qué, cara tomate? Sí, soy yo. Me reconociste por la voz, ¿no? Vale, bueno, atiende, escucha. Bueno, eso, que voy al grano. ¿Tú puedes venir al Ancoradoiro? Vale. Venga, Ur, hasta ahora. Venga, figura. Chao. La vamos a probar. Quen é o que está de baixón? Se fue a dar un paseo, no quiso venir con nosotros. Pero logo o rapaz estará depresivo. Señoras y señores, admiren las gordas, muy gordas. ¡Qué hermosura de gordura! Abandonen las dietas. Engordar para gozar para engordar. Son caseros. Ellos las prefieren muy gordas, súper gordas, siempre Con lo bueno que está. Pues Que Dios os bendigo y que tengáis un buen igualmente, camino. gracias por tanta amabilidad. Muchísimas Nada, gracias. a vosotros por visitarnos. Muy rica la tortilla, Tener buen camino, ¿eh? Muchas gracias. Chao, guapos, y que tengáis suerte en la vida. Gracias, De verdad, buena todos. suerte, chao. Sardinas no se puede. Sardinas no. Churrasco. ¿Os cunde churrasco? Vale. Vale, pues consigo yo churrasco por aquí y... Bueno, pues te veo ahora, cabeza plana. Venga, no te rías tanto. Que estoy bien, no te preocupes, ¿vale? Venga, chao. Hasta ahora, chao. Mira, era la costumbre. Sí, bueno, ya me encargo yo de todo, no sé qué tal. Bueno, pues al colgar me di cuenta yo, coño, si no tengo dinero. Mama love us to fight. Mama love us to fight. Mama love us to Está bien. Ya, no dijiste nada, no dijiste nada. A ver, resulta que, bueno, me fui a dar un pirulo por ahí y tal. Bueno, conseguí, bueno, fui gorroneando, mira, toda chapa y pintura, a gusto, ¿eh? Eso, conseguí números de teléfono para llamar a los coleguitas. O sea que organicé una churrascada hoy en el Ancoradoiro para por la noche. Me alegro mucho y por eso. ti, tío. Y bueno, todos mis coleguillas y bueno, pero ¿qué pasa? Que pues, me fui de listo. Sí, no, costumbre, pongo yo todo. Ya pues de la furgo que tiene que ir al súper. Que organizo todo. A ver, no era mi móvil, había que cortar rápido y tal. Claro. Y de mamón, pues claro, no puedo pedir más números. Y dije que traía, que bueno, que llevaba yo todo. Me columpié bastante diciéndole que ponía yo las cosas, pero claro, como soy yo de la furgo, normalmente soy chico de los recados también. Oye, Ulla, vete a comprar no sé qué, tal, pues va Ulla, tal, paga, después hace las cuentas, siempre pagamos pasta, porque es el mítico listo que se escaquean pagar, no sé qué, va la de siempre, la mítica. Churrasco, no sé qué, no tengo nada, bueno, no hay nada. Con lo Pero cual, tú eres tonto soy del tonto de remate. bote, o sea... de remate. La verdad que me miran con una cara Sí, no les hizo ni puñetera gracia, la verdad. Acabo de retirar el abrazo que... Total, o sea, devuélveme los 5 que te he chocado, porque eres... No, a ver, la intención es lo que cuenta, ¿no? Tengo dos noticias. Una, tenemos churrascada. Y otra, tenemos que conseguir nosotros las cosas. ¿Cómo te quedas? Hay plan. A ver, yo supongo que ¿Hay tendrán plan algo qué? por allí. ¿Qué plan? Si no ¿Juntarnos tenemos con amigos y dinero llevarle para todo? Pues vamos a pirichar por ahí. Tío, si llamas a tus colegas, por lo mínimo, o sea, nosotros llevamos un viaje consiguiendo las cosas y tal para nosotros,
que lo consigan ellos. Te tenemos una sorpresa nosotras, pero ya me estoy arrepintiendo de No te arrepientas de nada, tira para adelante siempre. Me estoy arrepintiendo. Tira para adelante. 2 sorpresas. Una, chocolate. Queremos endulzarte el día. Para que no estés triste. Y 2, ¿dónde lo guardas? ¿En la nevera? Sí. Estás de coña. Chocolate. Mira, tortilla con pan. Pues está bien, yo os dejé en la playa. Ya, pero ¿Se lo robasteis a los guiris o algo? Y en el momento no entendí la idea de lo que él quería o de lo que hizo. Pero... Y me molestó y se lo dije. Yo a él no tengo... Con él no tengo problemas de comunicación. Yo, si algo me molesta, yo se lo digo y si lo entiende bien y si no, pues mira, no lo entendiste, ¿sabes? Pero porque los dos somos muy parecidos. Oye, gracias. Que me atraganto. Venga, vamos. Venga. Lo propusimos como un juego, a ver quién tiene, como un reto, a ver quién consigue más cosas. Venga, hay que tal, y hay que conseguir esto, esto y esto. Y bueno, parece ser que funcionó. Yoli, churrasco, tú chorizos y yo sangría. ¿Vale? Es que sangría son más componentes, joder. Ya que ellos meten este molado, pues voy a conseguir más cosas. ¿No? A mí ir sola me daba un miedo terrible. Porque claro, acostumbrada a que al menos fuéramos Yoli y yo, o Diana y yo, cuando estaba Diana, o bueno, de 2 en 2 siempre, pues era como... Cuando tengas las cosas, venid a la furgoneta. ¡Qué cabrón! ¡Miren lo que nos hemos liado! Venga, va, vamos. Yo me lo tomé a reto competitivo y ya que iba con la chispita de que estoy medio molesta porque me has hecho esto con respeto a Jorge, dije, pues ahora voy a ser yo la que más cosas traiga. ¡Yoli! ¡Gorronea bien! A ver, ¿cómo voy a volver y te voy a dejar humillada? Buen churrasco, que estén al nivel de los chorizos que voy a conseguir yo. Podías ir por allí, Todo de reto, ¿no? Sí, porque mira, te puedes poner ese callejón y ahí hay un gimnasio, ¿no? Y detrás está. No quiero la sangría, quiero los materiales para hacer la sangría. Y ahora por ejemplo podías dar los chorizos criollo o algo así. Ahí está, ya lo vi. Muy bien, genial. Cuidado que no te rompa. A ver si me podía dar algo de churrasquito, si podía ser. Muy bien recortado, muy amables. Venga, hasta luego, Dígame que sí, por favor. Conseguí el vino y ahora me hacía falta un poco de fruta. Majos que estáis todos. Sí, hombre, tanto que pasa no lo cuento, Sí, pero que yo no puedo dar nada. No puedes dar nada. Yo soy jefe. Soy 7. ¡A por el cerdo! ¿Otra frutería por aquí que no sea esta? Acaban de venir. No me diga esto porque a mí me da algo, Usted que es un viajecillo, bueno, por toda la costa de la gallega. No, yo soy más maja que él. ¿Perdón? Yo soy mucho más maja que él. ¿A mí no me podéis ayudar en algo? Y para completar un poco la sangría, pues... Necesitábamos salsa de churrasco. Bueno, ya salsa de churrasco si tiene. A ver. Bueno. Es un poco eso, y estamos así... Es lo que toca. Lo dejo aquí con mi compañero. Aprovechadme, que estoy de oferta. ¿Les digo algo a ellos? Te di costilla de cerdo y chorizos criollos. No sé qué era de carnicería, pero entré con la idea de unos chorizos. ¿Cómo pillaste esa parada así? Hola, buenas tardes. Y ahora me falta el postre. Si puede ser algo más sin chocolates, que yo el chocolate no sé. Gracias, de verdad. Hasta luego, gracias. Hasta allí no hay nada, ¿no? Salsa de churrasco, chorizos. Sí, festa, soy festa. Salsa de churrasco, ya luego, Jorge. Bueno. Creo que no sé quién ha ganado aquí, pero... Hombre, por volumen, ¿a pasteles o qué?
Déjame apoyar. Esa. ¡Ay, no, que me desmontes el chollo todo! ¡Para! Vuelve a colocar la botella. Ahí. No, cógele la botella. No, estoy como puzzle. Cógele la bolsa, pero cógele la bolsa. Ya, pero no me deja cogerla. Ahora, es que se me desmonta todo. A la vuelta nos dimos cuenta que todos nos los tomamos como un reto, como quien más traiga, y en realidad eso fue lo divertido. Luego volver y saber que encontramos muchísimas cosas aparte de lo que necesitábamos. Que se rompen. Ahí. Ay, Casi. Dios, tengo los brazos esto. Lo digo. ¿Pero cuánto vino te dieron? Me dieron de todo. Mira, esos son los chorizos. La famosa... Sí, la famosa salsa de churrasco, Aguililla, que me hiciste la jugadita. Me hizo una 13-14 muy buena, la verdad es que muy buena, ¿eh? Que me enfadé un poquito, pero bueno, cosa de momento también. Si tratamos como un personal, como una competición, lo que quieres es ganar. Esta Magic... cerveza. Hola, José. y yo mira, Fruta y pan. Qué guay. mira, chorizos rojos, chorizos criollos, de ternera y de cerdo. Y pasteles. Espera, los chorizos junto a los ¿Qué? codos, ¿Qué? ¿Era mira. tan complicada la fiesta entonces? Bueno, tus amigos bien podían esmerarse en prepararla ellos, pero bueno. Ah, no, sí, eso Marquitos, que es el maestro Mete ahí los churrasquero. chorizos juntos. Sí, salió todo súper genial y además nos divertimos porque aún parece que cada uno por su lado que va a ser más complicado, pero es que no, nos divertimos genial. Yo volví contentísima. Ya ordeno yo. Vas a cerrar, no tengo móvil, ir haciendo las brasas, tal. Ay, que tengo la despensa llena. Bueno. Cervezas para nosotros. Sangría y comida, nada más. Las manos... ¡Vámonos! Es el momento. Tenemos una sorpresa para ti. ¡Más! Ajá, sí. Hoy es tu día. Hoy es tu día, o sea, nos hemos dedicado todo el día a pensar en ti. ¿Qué pasa? No, me siento mal, me conseguí la tortilla. Pon tal y eso tal. ahí. Bueno, espera, ¿qué es esto? Pon eso Tú ahí. cállate un poquito y pon eso ahí. Déjanos a nosotras. Hoy es tu día y hemos preparado. Es mi día, pero es vuestra música, ¿verdad? No, pero tú cállate, pon eso ahí. A la bruta, ¿dónde vas? Tranquila, hija, relaja, que te va a dar un telele. ¿Por qué no confías? ¿Y Fede Volkswagen se va a ir a tomar por saco? No, solo ahora. Tengo que subir un poco porque es un día especial. Espera, no subas tanto. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Vamos, Johnny. ¿Qué es esto? Ahí va. Cause the on position is right on my boombox. Mama love her, shake up, shake up, shake up. Mama love her, shake up, shake up. Mama love her, shake up and turn the lights on. Mama love her, shake up, shake up, shake up. Mama love her, shake up, shake up, shake up. Yeah, 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 yeah. ¡Grande! ¿Dónde Paco? ¿Tú ¡Grande! Flipando, chaval. Sí, ¿no? Flipando. ¿Larga o qué? No te queda nada, te queda la mitad. Ya, me quedan... Surf en dos niños lo cogí bien, son Jorge bastante guay. Ah, perdón, Soy qué mala Yoli. educación. Es Yoli Hola, y Lorena. Lorena. Y este es mi amigo el surfer, es guapete, chaval, A ver si lo casamos un día de estos, ahí, al nene. Yo te traigo material para hacer la churrascada, ya te dije que nos encargamos de todo, entre ella y yo. Sí, hemos traído de todo. Churrascos, sangrías, Vamos a chorizos flipar con todo lo que criollos. encontramos. Sí, pidiendo todo. Jorge estaba pero fuera de sí, totalmente fuera de sí. Es que desde que nos dijo lo de la churrascada, se notaba que se reía muchísimo, pero es que ya no sabía si era ilusión, nerviosismo, si era todo junto, pero estaba irreconocible. No, pidiendo. Pidiendo las Hoy nos lo propusimos como un reto. Nos dividimos los tres, tal y cual. Uno que vaya por churrasco, otro por sangría y otro por historias.
Aquí hay más cosas, ¿eh? Llevo media vida aquí, esto es como mi segunda casa. No es como, es mi segunda casa. Y no vivo aquí porque no puedo vivir aquí. Porque no tengo curro aquí ni nada, si no me venía para aquí a vivir seguro. Qué grande. Pues en la Puerta del Ariño que hay ahí, te sientas ahí y ves pasar el tiempo, y ves la puesta de sol, y es un momento, ¿eh? Momento. Ya que se había despertado todo el día sin plan de bajoncillo y nosotros llevamos todo el día intentando animarle, haciéndole tonterías. Y esto fue como la guinda del pastel, fue como en plan subidón total para él. Yo pensaba que tenías las brasas hechas ya y todo. ¡Eh, un lavadero! Para lavar la ropa. No hay nada. Ah, es una cosa que te tengo que pedir. No tengo la ropa. ¿Me puedes lavar la ropa? Al principio cuando llegamos y veníamos en la furgoneta y Jorge venía súper emocionado porque iba a ver a sus colegas y venía contándonos un poco de dónde estaba cada cosa, las playas, de dónde se surfeaba, porque no habla de otra cosa. Me parecía que estaba un poco escondido. ¿Qué? Aquí está guay. ¿Qué pasa? Ya me sé. Por eso te dije subirlas aquí primero, tío, que se hiciera una idea de Ay, cómo es mira esto. cómo Es increíble. Yo llegué aquí y es que de tanto escuchar a Jorge hablar del tema, Ancoradoiro, 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 pero es que no podía ni imaginarme lo que era de verdad este sitio. Yo vine un día y me quedé, ¿o no? Soy como el de Camello, pero en Ancoradoiro, ¿o no? Este es adoptable. ¿Eh? Mira para el faro cómo sale. Soy hijo adoptado, ¿qué cojones? No estoy empadronado aquí. ¿Sí lo ves? Pero bueno, poco me falta. Vine un día de rebote, oye, ¿qué hacemos este fin de semana? Vamos a ya pasar allí, que me voy a aburrir, tal. Bumba. Fue llegar, dicho y hecho. Y desde esa, ¡pum! Pues es precioso, ¿eh? Esto es una pasada. ¿A qué mola? Sí, tío. ¿Ves? Ya hay dos hijas adoptivas más. Vamos al bar. A ver los energúmenos todo. Esto es un paraíso. Es precioso. ¡Qué apello todo ahí! ¿Qué tal? Estoy como niño pequeño, de verdad. Presenta, que las tienes aquí. Ah, perdón. Bueno, ella es Lorena, compañera de viaje, y ella es Yoli, también compañera de viaje. Bueno, Miguel, Alicia, Fernando, David... Ya cuando se encontró con su amigo, el abrazo que se dio, se notaba muchísimo que era súper sincero y que necesitaba esto. Esto es como, te lo juro, es como... Guapísimo, no es aventura, es brutal todo. Le ha sentado genial el venir aquí, el reunirse con sus amigos, el presentarnos, el contarle nuestras anécdotas. Yo creo que se ha venido arriba, o sea, estaba como un niño pequeño en una tienda de golosinas. Está aguantando, ¿sabes cómo se llama ahora? Le pusieron nombre, ellos. No, espera. No, la furgulla no, pero es la condena. Cuando la compré era Carolina. Aunque venga y no hablemos de nada y nos estemos vacilando unos a otros y jajaja, a ver quién es más garrulo. Y acabamos así, entre amigos y todos colegas, pues, saber quién es más túcero, pero sí que se echa de menos. Los colegas son colegas, ¿eh? Y le ha venido genial. Sus colegas estaban todos aquí, fue en plan sorpresa para él. Bueno, pues eso, un brindis por el Ancoradoiro, un brindis porque estéis todos aquí y un brindis por el viaje que nos queda que... Cachondeo, churrasco, birras, testosterona. Uya está gozándolo y no es para menos. Tantos días encerrado en una furgo llena de mujeres pueden minar la virilidad de cualquiera. Sea como sea, la parada en Ancoradoiro va a ser una buena oportunidad para olvidar los problemas, cargar las pilas y seguir camino. Eso siempre y cuando el viaje continúe para todos. Yo nunca había visto a una persona tan apegada
a un lugar. Pero cállate. Te voy a hacer como me hace mi peluquera. Alucinando un poco. ¡Jorge! ¡Jorge! Hola. Sí. A Gypsy Boy. Peluquero soy yo, no tú. Y yo tengo que mirar por mí también. Oh, me hice daño. Como si esto no fuera tan triste como para encima. ¿Le está gustando su experiencia en la peluquería hoy? Mi aventura, rollo... Eso, perdidos en Galicia, pues que acabo aquí. Me quedo aquí. ¿Qué dices? Sí.